de Friedrich Nietzsche, el cual dijo: lo que nos distingue a nosotros no es lo que hacemos para redescubrir a Dios, sino reconocer lo que siempre ha sido alabado y adorado como Dios. No se trata de algo divino, sino de algo lamentable, absurdo e injurioso. Esto no solo es un error, sino un crimen contra la vida. Dios no existe. Hasta allí la declaración de este escritor. Una vez más, mis amigos, cuando escucho algo así, entiendo que necesitamos replantear la perspectiva cristiana de Dios. Al ver los resultados de una encuesta dada a profesores y profesionales y ver los siguientes porcentajes, pienso que necesitamos replantear la perspectiva cristiana de Dios. Escuche esto, por favor. Entre los psicólogos, 86% dicen que son ateos. Entre los biólogos, 82% dicen ser ateos. Entre los sociólogos, 81% dicen ser ateos. Entre los historiadores, 68% de ellos son ateos. Entre los físicos, 66% de ellos son ateos. A la luz de un informe como ese, creo que necesitamos replantear la perspectiva cristiana de Dios. Eso es todo. Un astrónomo mundialmente famoso dijo: he contemplado los cielos con mi telescopio y no he hallado a ningún Dios. Tal ser no existe. A la luz de esta declaración digo que necesitamos una declaración dogmática en cuanto a la perspectiva cristiana de Dios. Una de las religiones contemporáneas dice que existen muchos dioses y que Adán es nuestro Dios. Amigos, necesitamos una declaración dogmática en cuanto a la perspectiva cristiana de Dios. Tal cantidad de distorsiones y negaciones en cuanto a Dios son en sí mismas un desafío a cualquier seguidor de Cristo. El saber que nuestros jóvenes son expuestos a estas falsas propagandas me da ganas de declarar desde las alturas de la tierra la fe que en un tiempo fue entregada a los santos. Damas y caballeros, jóvenes, Dios existe. Él es el único ser personal y consciente, creador del universo y causante de todas las cosas, creador del hombre y de la sabiduría, el amante redentor del género humano. La doctrina de Dios es esencial para un avance verdadero de la ciencia y para el bienestar del hombre. La ignorancia concerniente a Dios ha afectado a toda la humanidad. ¿Quién puede decir sin miedo a equivocarse que los problemas de la raza humana no están ligados a las falsas ideas en cuanto a Dios? El apóstol Pablo estuvo en ambos lados de la cuestión durante su vida, y después de su conversión a Cristo, él escribió en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí leemos que el hombre tenía un conocimiento de la existencia de Dios y sus atributos. El hombre comenzó teniendo conocimiento, no ignorancia de Dios, pero cuando el hombre comenzó a dudar de Dios, allí descendió de la luz de la sabiduría a la oscuridad moral y mental. Yo diría que todos los males de la humanidad, físicos, mentales, morales, etc., son el resultado del rechazo del hombre a retener a Dios y su sabiduría. El hombre, dejando la sabiduría y el consejo de Dios, se fue cuesta abajo, hacia la naturaleza caída, y profesando ser sabio, se hizo necio, tal como lo dice Romanos 1:22. En el libro de los Salmos leemos 2 veces la siguiente declaración. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso lo encontramos en el Salmo 14 y versículo 1 y en el Salmo 53 y versículo 1. La persona que trata de convencerse a sí mismo
de que no existe un Dios personal, no lo hace porque tiene pruebas de que Dios no existe. La palabra castellana necio viene del hebreo naval, y esa palabra denota perversidad moral en vez de ignorancia. Nabal, me refiero al personaje del Antiguo Testamento que llevaba ese nombre. Parece haber sido ese tipo de persona. Uno puede leer la narración allí en primer libro de Samuel 25:25. Ahora, Nabal no negaba, en teoría, que Dios existía, pero en su corazón no había lugar para Dios, y él ordenó su vida acorde a su conveniencia, como si Dios no existiera. Tal ateísmo no comienza en la cabeza, sino en el corazón. Cuando el corazón orgulloso de una persona se niega a someterse al Dios Todopoderoso, al final negará a Dios. Negar a Dios es necedad pura. Intentar quitar a Dios de nuestros pensamientos o razonamientos es el clímax de la necedad. Se trata de la supremacía del pecado y de la necedad de anhelar que Dios no exista. Es como un loco que, negando la existencia del fuego, piensa que no va a quemarse por el simple hecho de que él no cree que exista. En una ocasión leí sobre un millonario chino que visitó Inglaterra y que se deleitaba con un microscopio que le mostraron. Él nunca había visto un microscopio en su vida, y cuando alguien le permitió mirar a través de él, este hombre se quedó maravillado. Entonces se compró uno para él y se lo llevó de regreso a la China, hasta que una vez, en su curiosidad, decidió examinar un minúsculo trozo del arroz de su cena, y para horror suyo, descubrió que había pequeños organismos vivos en ese grano de arroz. Ahora, era parte de sus creencias que no podía comer nada que tuviera vida. Entonces, ¿qué haría? No solo se trataba de un apasionado por el arroz, sino que esa era su comida favorita. Él solo vio una solución. ¿Qué hizo? Agarró ese microscopio de tanto valor y lo hizo añicos. ¿Por qué? Porque se sintió ofendido por ese microscopio. El microscopio le había mostrado microorganismos ahí en el arroz. No eran bacterias malas, no le iban a hacer ningún daño si las comía, pero él vio esos organismos vivos a través de su microscopio y se enojó con el microscopio, a tal punto de destrozarlo. Ahora alguien va a decir, ¡qué tontería! Aún así, mis amigos, la actitud de ese hombre para con el microscopio es la misma actitud de algunas personas para con la existencia de Dios. Estos individuos no quieren aceptar la realidad de la existencia de Dios y las horribles posibilidades de tener que enfrentar un juicio en el cual tendrán que dar cuenta por sus pecados. Por eso se quitan de encima el hecho o el concepto de que Dios existe y se hacen llamar ateos. Cuando ese chino destrozó el microscopio, no se libró de los microorganismos en el arroz. El ateísmo tampoco puede destruir el hecho o la realidad de Dios y del juicio venidero, cuando los hombres tengan que rendir cuentas de sus hechos ante un Dios justo y santo. Quiero que se fije en algunos pasajes de la Escritura, mi amigo, ya terminando nuestro programa por hoy. Vamos a mirar, por ejemplo, el Salmo 19. Esto es lo que leemos de puño y letra de David, inspirado por Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Se da cuenta? El tema del Salmo 19, al menos los primeros 6 versículos, es la revelación de la persona de Dios.
La atmósfera misma que uno puede ver de día o de noche es un testimonio silencioso de Dios. El salmista dice, un día emite palabra a otro día. Esto simplemente está declarando que cada día que pasa repite su mensaje particular de que hay un Dios. Si bien es un testimonio silencioso, se trata de una declaración pública, audible, masiva, de ciertas verdades acerca de Dios. Cada día que comienza nos muestra clara y efectivamente la personalidad y el poder de Dios. También lo hace la noche. Al terminar el día, toma las instrucciones del Creador del universo. En una ocasión pude ver la aurora boreal. Estaba con mi esposa muy al norte, allá cerca de Canadá, y esa breve escena de la aurora boreal fue suficiente. Ni los hombres ni las bestias tenían el control de eso. Yo supe que hay un Dios. Pero sea la aurora boreal, la Cruz del Sur, el Sol, la Luna, la Vía Láctea o una mancha en la superficie del Sol, nuestras vidas son influenciadas por lo que la creación tiene que decirnos. No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, su mensaje. No hay lenguaje ni nación que no esté a su alcance. Está hablando a todos los hombres en todas partes. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso lo cita Pablo en Romanos 10:18. El lenguaje de la creación comunica, mi amigo, y comunica que su Creador es Señor de los cielos y la tierra y que Él está cerca. Piense en esto. Además, ese lenguaje es el lenguaje de la perfección que demuestra la existencia de un perfecto diseñador. Bueno, muy bien, suficiente por hoy. Se nos ha agotado el tiempo. Nos encontraremos en nuestro próximo programa para continuar con este tema. Recién estamos empezando, tomaremos varios días para desarrollarlo. Hicimos recién una introducción a esta serie. ¿Cómo es Dios? Cerramos el programa preguntándonos y meditando en eso. ¿Cómo es Dios? Bueno, si Dios quiere, continuaremos con esta serie en nuestro próximo programa. Será hasta entonces y muchas gracias por haber estado con nosotros.